Se dieron a conocer días pasados por parte de la Intendencia de Montevideo la detección de 223 casos de desnutrición en niños y embarazadas. A partir de esto, después el Ministerio de Desarrollo Social un poco dijo, bueno, pero ¿cómo es esto? ¿Se detecta? Parece que no hubo una buena comunicación, incluso muchos de esos casos que podían haber sido de alguna manera derivados al MIDES para de manera conjunta trabajar, no fue así. Y bueno, se ha generado entonces una situación que obviamente no deja de ser un problema cuando hablamos de desnutrición, sobre todo en la primera infancia y también de embarazadas, muchas de las cuales son adolescentes. Nos acompaña ahora esta mañana Cecilia Sena, directora nacional de Desarrollo Social del MIDES. Gracias por estar con nosotros. Buenos días a ustedes y a todos los televidentes. Gracias por recibir. Bienvenida. ¿Cómo los tomó estas cifras que divulgó la Intendencia Municipal de Montevideo de 223 casos detectados en zonas vinculadas a policlínicas periféricas, ¿verdad?, que tiene la Intendencia de Montevideo? Bueno, nosotros en realidad como gobierno ya en junio de este año habíamos hecho una medición interna vinculada a familias que nuestro ministerio acompaña en lo que son los programas de acompañamiento familiar que tienen un enfoque sanitario, como lo es, por ejemplo, Uruguay Crece Contigo, en atención a embarazadas en situación de riesgo social y de salud, o de niños de 0 a 4 años con la misma condición de riesgo. Nosotros en junio hicimos una detección donde había una prevalencia de que esas familias presentaran algún índice de inseguridad alimentaria. Cuando hablamos de inseguridad alimentaria estamos hablando que alguno de los miembros de esa familia manifiesta no haber tenido uno de los alimentos diarios. Por lo tanto, eso ya desprende una alerta de un llamado a atención. Ahí partimos de dos hipótesis en aquel momento, que fue, bueno, una puede ser el cierre de los centros educativos, donde muchas familias no se acercaban a ir a buscar el alimento. Otra razón, la faltante de medios económicos para poder garantizar la alimentación, y en ese sentido se tomaron algunas decisiones que cuando el gobierno las toma no necesariamente las comunica bajo este fundamento teórico que yo estoy contando, como por ejemplo lo que fue reforzar todo lo que son asignaciones familiares de Plan Equidad y pensar ya en perspectiva de mediano y largo plazo en una inversión vinculada a esta población por estos índices que nos desplegaban en un acompañamiento que rondó en el 2020 en un entorno de 2.500 familias, hoy están alrededor de 3.000 a esta altura del año. Nosotros ahí ya detectamos que si estaban en nuestros programas y tenían estos índices para las encuestas, los formularios que nosotros aplicamos, el trabajo que se hace dentro de los hogares, los que no estuvieran también podían estar corriendo alguno de estos problemas. Ahí se toma la medida económica, se comienza a trabajar en conjunto con ACE, un proyecto más de cara nacional para hacer una medición vinculada a la nutrición de la primera infancia, porque nuestro ministerio tiene competencias más sociales, más allá de tener un programa con un eje sanitario. Entonces, por tanto, empezamos a trabajar en una medición nacional. Paralelo a eso, nos enteramos creo que fue entre fines de septiembre, octubre, por un medio público, de estos datos que arroja la Intendencia de Montevideo, y lo que hicimos, porque es nuestra responsabilidad, fue convocar en ese momento a la Intendencia de Montevideo, tanto ACE como el Ministerio de Desarrollo Social, a dialogar y articular, bueno, esas familias que ellos habían detectado en las policlínicas de la Intendencia, en qué condiciones estaban, si realmente esas familias hoy estaban dentro de las prestaciones del Estado en algún sentido. Qué falta de comunicación, ¿no? Porque justo el ministro Lema dice que de esas 223, 15, ¿no? Solo 15 le llegaron, o sea que no es que estábamos hablando que había 4 o 5. Nadie. Claro, lo interesante es saber si esas 223 familias ya de alguna manera estaban captadas dentro de lo que era ese grupo de riesgo de la evaluación que habían hecho en junio. Se logró acceder a la información desde la Intendencia de esas 223 familias para decir, bueno, sí, estas estaban incluidas y evaluar por qué no fueron beneficiarias de las prestaciones y por qué estaban en esa situación. ¿Se logró eso? Bueno, ahí yo te cuento cómo se dio el transcurso, ¿no? Porque eso fue una primera reunión que se tiene, donde se nos manifiesta desde la Intendencia de Montevideo que estas personas están vinculadas a algún aspecto del Estado y que muchas de ellas tienen prestaciones y muchas de ellas en nuestro propio ministerio, a lo cual yo ahí prendo una alerta para considerar de qué manera están ingresadas en nuestro ministerio, porque no es lo mismo estar en un programa de acompañamiento que ingrese a tu hogar, que haga un trabajo contigo, que estés
a tener una prestación social que solamente cobra un beneficio. Entonces No, perdón, ahí... hago un paréntesis, que se cobra un beneficio, y yo como médico trabajé mucho en zonas periféricas, ese beneficio a veces no se usa de la manera adecuada. Y es ahí donde se requiere el acompañamiento capaz en el lugar para decir, bueno, si tú cobras esto es para comprar esto y garantizar alimentación, garantizar, porque me pasó, lo viví muchas veces, ¿no? Yo creo que ahí quizás está la falla, ¿no? Hay una cuestión educativa, socioeducativa, social y cultural, exacto. si se le puede llamar, que es bueno, vincular a que los ingresos que perciben esas familias cuando hay necesidades básicas insatisfechas, como puede ser la alimentación, sean focalizados en eso. Exacto. Pero volviendo un poco al tema de cómo se dio el proceso, nosotros como ministerio lo que hicimos fue convocar a la Intendencia y ponernos a disposición, porque para nosotros esto es un tema de articulación directa. Más allá de que esas personas puedan estar, según el sistema de información social, cobrando una asignación familiar, vinculadas a una canasta del ministerio, para nosotros es prioridad tomarlas en nuestros programas que hacen acompañamiento. Y ahí fue lo que manifestamos. Nosotros priorizamos los datos que nos brinden. Hasta el momento, para serles totalmente sincera, es real la cifra que pasó al ministro Lema, 15 fueron derivadas desde la policlínica de la Intendencia desde agosto hasta la fecha. En nuestros sistemas se detectan solo 15, lo cual también nos alertó, porque si me decís que hay 223 situaciones de alto riesgo detectadas y solo derivaron desde las Intendencias de Montevideo, quiere decir que algo está fallando, entonces mejorar ese punto para nosotros es sustancial. En segundo lugar, solicitamos más datos vinculados a estas familias. Ayer hubo una tercera o cuarta reunión de nuestros equipos técnicos, porque pusimos a disposición todo, tanto ACE como INAU también. Y estamos trabajando en poder dar una respuesta integral, porque es desde ahí donde nosotros queremos trabajar. Acá no se trata si lo detecta la Intendencia, lo detecta el Ministerio de Desarrollo Social, si públicamente se manifiesta una situación de alto riesgo. Claro. Sean 223, que de hecho tampoco son 223. ¿Son porque más? un estudio que nos presentó la Intendencia, que me supongo que ya debe ser hasta público, vincula que solo el 80%. O sea que son menos de 223. 223 son los que están dentro del plan de apoyo alimentario. Y aparte estamos hablando de casos de personas con gran vulnerabilidad, ¿no? Niños, embarazadas. ¿Cuál es el grado de preocupación de que se hable de este tipo de personas y cómo se debe trabajar también con ellos para revertir la situación? Claro, ¿qué es lo que hace Uruguay, que hace contigo, Claro. por ejemplo, cuando se detecta esto? ¿Cómo es el trabajo? Nosotros cuando detectamos esto, nosotros rápidamente lo priorizamos para el acompañamiento. Por eso para mí fue sustancial convocar a la Intendencia. Decir, bueno, por más que me digan, en los sistemas aparecen beneficiarios del Ministerio de Desarrollo Social porque tienen una asignación familiar de plena equidad o tienen una canasta, no es lo mismo que ese acompañamiento que tiene un poder de trabajar con esas familias lo socioeducativo, los aspectos de salud, de la alimentación, de crianza positiva, varios aspectos que para nosotros son relevantes en esas familias. Entonces, como para cerrar un poco el tema, desde el Ministerio de Desarrollo Social propusimos un comité de seguimiento, que es ese equipo técnico que está trabajando, está incluido ACE, convocamos nosotros también a INAU para que se sumara, para poder dar respuesta en materia de centros educativos, porque ese estudio que nos presentó la Intendencia nos mostraba que había un porcentaje de esas familias, que es un porcentaje, un universo muy pequeño para Montevideo también, ¿no? Entonces, eso también es lo que a nosotros nos preocupa. Si la Intendencia detecta en sus policlínicas 200 tantas y nosotros desde junio venimos trabajando en un universo mayor y también detectamos cuestiones de inseguridad alimentaria, que no necesariamente es una alta desnutrición, ¿no? Porque también hay que saber diferenciar en los conceptos. Claro, eso te quería preguntar también, porque tengo entendido que muchos de estos diagnósticos se hacían telefónicamente a través de una encuesta. Como médico me parece que más allá de que uno pueda hacer una encuesta telefónica, también se requiere una acción presencial de evaluación médica para hacer un diagnóstico de desnutrición, ¿no? O sea, me parece que hacer un diagnóstico tomando el celular, llamando a una casa y haciéndole una serie de preguntas. ¿Cómo funciona eso realmente? Bueno, en ese sentido, ACE fue quien tomó la determinación de generar en esas familias y solicitó mediante documento escrito, el presidente de ACE así me lo hizo saber telefónicamente,
a la Intendenta de Montevideo la información para poder llegar con un diagnóstico médico a cada uno de esos hogares. Se precisa recursos también, ¿no? Hay que ir a la casa, sí, movilizarse. Los recursos se van a reorganizar y va a estar esta acción. De hecho, es una acción que va a llevar adelante ACE y nosotros la vamos a acompañar. La vamos a acompañar con el acompañamiento que nosotros tenemos, que también requiere recursos, porque nosotros ya tenemos un espectro de familias y en Montevideo sobre todo es donde mayor caudal hay y mayor demanda, pero para nosotros es sustancial priorizar estas cosas y que las instituciones dejemos y dejen de pensar más en los egos institucionales y pongan centro sobre las personas, ¿no? ¿Esto tiene un matiz político? ¿Es un tema político esto? O sea, a ver quién muestra o salir. Mirá lo que están haciendo, mirá el Mides que poco se está ocupando. Porque en realidad digo, la gente lo que le impacta y políticamente es decir, se detectaron 223 casos de desnutrición en Montevideo, ¿no? Entonces, ¿para qué está el Mides? ¿Hay un tinte político en esto? ¿Les parece a ustedes? Yo no podría afirmar que hay un tinte político. Lo que sí puedo afirmar que estos temas se deben de trabajar y expresarse con muchísima responsabilidad, porque son temas de alta sensibilidad. Lo cierto es que se anunció, ¿no?, una gran inyección de apoyo a la primera infancia. ¿En qué se va a capitalizar todo este dinero? Bueno, sí, parte de ese dinero, que son 50 millones de dólares, que el gobierno, como les decía hoy al comienzo, nosotros venimos trabajando hace meses en este sentido. O sea, la pandemia nos obliga a tener que responder a la emergencia, pero en esa emergencia se van detectando cuestiones que en esta etapa de la vida, que es la primera infancia, la gestación de un embarazo, donde un día vale muchísimo en la vida de esa embarazada y de esos niños, nosotros tenemos que tener un mecanismo de cómo seguir trabajando si partimos una hipótesis donde puede haber faltado la alimentación, donde pueden haber ocurrido algunos problemas en el hogar, y ahí es que diseñamos un plan de primera infancia, que primero lo coordinamos entre ministerios e instituciones, Ministerio de Economía y Finanzas, Ministerio de Desarrollo Social, OPP, INAU, ACE y ANEP, para poder ver con una mirada integral la atención a la primera infancia. Y después cada uno de los ministerios hace su propio plan. En el caso nuestro tenemos 6 líneas, se podrían llamar 6, 5 están vinculadas a la inversión y una es una extra que surgió hace muy poco tiempo, que el ministro Lema ha puesto en conocimiento, que es el tema de no contar, o sea, de no medir el umbral de asignación de familiar de plena equidad a la hora de que la persona desea formalizarse para que no pierda la prestación. Esa fue una última, pero yéndonos bien a lo de primera infancia, nosotros tenemos una línea que es reforzar el acompañamiento familiar, o sea, todo esto de la llegada al territorio, la territorialidad, con ingresos de técnicos, el llamado sale en esta semana, son más de 100 técnicos, una captación temprana del nacido en riesgo social, queremos hacer un diagnóstico social de cada nacido en riesgo social en conjunto con ACE, o sea que vamos a tener equipos en todas las maternidades, una línea vinculada al apoyo del bono crianza y ese bono que estamos trabajando, esa focalización que ustedes mencionaban hoy, que esas familias puedan utilizarlo en aspectos de la crianza de los niños, alimentación, materiales para la crianza, de primera necesidad. Una modalidad de teleasistencia. Eso te iba a preguntar, ¿qué es este proyecto de implementación de teleasistencia? ¿Cómo va a trabajar? Estamos hablando del año que viene esto, ¿no? Sí, 2022. 2022. ¿Cómo va a trabajar? En realidad, teleasistencia ya inició un piloto. Nosotros ya empezamos con un piloto porque la teleasistencia aparece en el año 2020 como una modalidad híbrida, si se le puede llamar, que es la llegada de las tecnologías para estar cerca de las familias en los primeros meses donde el miedo a la pandemia nos obligaba a retraernos, a replegarnos, y mientras el Estado y toda la sociedad en su conjunto, el mundo entero, iba conociendo cómo responder a la pandemia, cómo cuidar la vida del otro, nosotros desplegábamos modalidades de uso de tecnologías. Entonces, en ese sentido vimos que ese uso era un complemento a este acompañamiento que diseñamos y que podía ser una opción para llegar más rápido, más cerca y a tiempo en una primera llamada, en un primer despeje. Y en ese sentido es lo que propone teleasistencia y poder seguir también mediante envío de mensajes. Para eso hicimos un convenio con la Universidad de Montevideo y un programa que se denomina Crianza Positiva. Lo lleva adelante una de las economistas más reconocidas en los temas de primera infancia, la economista Ana Balsa.
Ese programa tiene un montón de mensajes que se envían a las familias y luego se hace un trabajo con ellas vinculado a la alimentación, a las pautas, a las prácticas de crianza, al desarrollo y el juego. Se les va a enviar a todas las familias, vamos a enviar información vinculada a las prestaciones y bueno, es un complemento, no es un sustitutivo. Entendemos que es un modelo nuevo que llega también para quedarse. Yo creo que lo importante en todo esto siempre es hacer una captación a tiempo y trabajar de manera integrada, ¿no? Porque si no, a veces también uno tiene la sensación que como son picoteos por varios lados y cada uno en su chacrita o en sus cosas, y falta a veces esa unión y esa comunicación, que es lo que realmente fortalece en temas tan delicados como esto, ¿no? Uruguay crece contigo a julio 2021, la atención en todo el país 2.964, ¿no? Sí. Es un número realmente importante. Y en lo que tiene que ver con medidas del gobierno en primera infancia para el año que viene, que algunas tuyas las mencionabas, fortalecer el acompañamiento familiar a través de la contratación de 70 técnicos, ¿no? Que trabajen en el territorio. Hoy estamos tocando los 100. 100 decías, 35 técnicos más en este programa de teleasistencia y mediante el concepto de hábitat para el desarrollo, que busca mejorar el desarrollo de los hogares, ya sea con insumos, viviendas o variantes, lo cual es importante. Diagnóstico social de recién nacido, bono crianza que ya hablaste y fortalecimiento del Sistema Nacional de Cuidados. No es que tenga la sensación, lo sé como médico, muchas veces, sobre todo en el Pereira, es una crítica constructiva, cuando se dan altas a niños recién nacidos, no se hace una medición adecuada del riesgo social. Pasa, porque también mi esposa trabaja en salud, que después periféricamente se detectan chicos en zonas vulnerables que no se les dio el porcentaje adecuado de valoración de que era un niño de riesgo. Se van sin saber muchas veces que eso pasa. Yo creo que es un tema que hay que también fortalecer, porque si ya se hace una captación temprana del recién nacido y la vulnerabilidad social en el territorio en el cual va a estar, facilita mucho las cosas, porque a veces se llega tarde incluso, ¿no? Totalmente. Nosotros, además, para esa línea tenemos un fundamento de por qué. Hay un alto porcentaje de personas vulnerables y sobre todo niños y familias que hoy podrían ser beneficiarios de lo que es la asignación familiar de Plan Equidad y no lo son. No lo son, exacto. Hay una exclusión vinculada a la falta de conocimiento o al no haberle brindado la información en el momento justo a esa familia, que a nosotros hoy nos muestra un número que ronda alrededor del 20% de esa cantidad de vulnerables. O sea que por eso para nosotros es importante el riesgo social, también garantizarle a la persona que tiene el derecho a esa prestación y que como Estado nosotros tenemos la obligación de darle las respuestas en ese sentido. Cecilia Sena, directora entonces nacional de Desarrollo Social del MIDES, muchas gracias por haber estado con nosotros esta mañana, aclarar esos aspectos. Y bueno, y ojalá que se puedan aclarar estos números, ojalá sean menos y que se trabaje de manera conjunta justamente para fortalecer y ayudar a la persona que más lo necesita. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.